se ha dedicado a lo largo de su vida a la neurocirugía funcional y sobre todo lo que llamaba o se llama la psicocirugía. Él es catedrático y jefe de servicio del Hospital Clínico San Carlos y la Universidad Complutense. Así que va a hablarnos de la terapia celular para tratar las secuelas crónicas del ictus, sobre los estudios del ictus y biohíbridos. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Antonio, muchas gracias, Gustavo, gracias a la incubadora de ideas y al Neurocentro y al Servicio de Neurología del Hospital Clínico por darme la oportunidad de estar aquí presentándoos los resultados de un trabajo de muchos años, porque aunque por contarlo en este momento pues me dio cierta satisfacción, el caso es que ha sido una trayectoria plagada de sazones, como es lo propio de la investigación. El caso es que cuando apareció la terapia celular a finales del siglo pasado, se rompió uno de los grandes dogmas, de los grandes paradigmas de la neurociencia, simbolizado en la frase de Cajal que decía que las neuronas, en el sistema nervioso central no había capacidad de regeneración, todo era muerte. Y el caso es que aparecieron unas células que no estaban completamente cometidas hacia su diferenciación y que eran capaces de producir otras células de otras partes del organismo, entre otras neuronas. Pero no solo eso, sino que José Manuel García Verdugo, que está aquí, un investigador con el que trabajamos de la Universidad de Valencia, con un grupo también de amigos y gente con la que estamos en contacto, Alfredo Quiñones, Arturo Álvaro Vicuña, descubrieron que en el varón adulto, en el hombre adulto, tanto en varones como hembras, había células madre neurales localizadas en dos zonas, fundamentalmente en la zona subventricular, alrededor de los ventrículos laterales, y en la zona subgranular, también alrededor del ventrículo, de la capa del cuerno anterior, que está en contacto con el hipocampo. Incluso estas células se ponían en marcha cuando había un ictus, es decir, que parece que existe una tendencia natural para que cuando se produce un ictus se produzca una reparación, una regeneración. Pero de alguna manera en el ser humano y en los mamíferos superiores esto está parado, está inhibido. Quizá hay alguna razón evolutiva, pero el caso es que, o quizá el problema queda, digamos, la posibilidad desde el punto de vista genético, pero el problema es complejo. Es complejo porque en otras situaciones, en otras partes del cuerpo, por ejemplo en el hígado, si tenemos una lesión, es suficiente con que rellenemos la lesión de células hepáticas, porque todas van a hacer el mismo trabajo, estén donde estén, siempre que reciban sangre y puedan liberar su secreción al sistema venoso. Pero en el cerebro no solamente hace falta que aparezcan células nuevas sustituyendo a las que se han perdido, sino que hace falta que se integren, que proyecten al lugar adecuado y que se integren funcionalmente. Con lo cual, este es un tema complejo y hasta ahora no se han encontrado, como hemos oído antes, vamos a varios de los ponentes, pero vamos, en concreto a Daniel González Nieto, que ha hablado de este tema de forma muy interesante, pues hasta ahora todos los modelos o todas nuestras esperanzas pues han caído en el fracaso más absoluto. Quizá estábamos pensando en sustituir las neuronas, pero apareció otra posibilidad utilizando células madre que no era una reposición directa de neuronas, sino más bien la inyección de células madre procedentes del tejido mesenquimal, tanto de la médula ósea como de la grasa, que podían mejorar la situación neurológica. Ha habido muchos estudios experimentales, entre ellos los del grupo de CHOP, demostraban que la inyección de células, tanto intracerebral como intravenosa, producía una mejoría radical en la función neurológica de las ratas sometidas a modelos de ictus, pero la mejoría ocurría de forma muy precoz, con lo cual era imposible que estas neuronas se integrasen en el tejido
nerviosa. Lo que hacían era tener un efecto antiinflamatorio y neuroprotector, una remodelación vascular y un aporte de más sangre y vasos, una remodelación axonal y oligodendrogénesis, neurogénesis, posiblemente esa neurogénesis del propio nicho neurovascular y sinaptogénesis, es decir, la conexión entre las nuevas neuronas. Entonces nosotros quisimos hacer esto en pacientes y ya desde hace bastante tiempo pues empezamos un estudio preclínico para ver si las células provenientes de la grasa, células madre obtenidas de liposucciones y que estaban disponibles de una manera fácil a través de otros laboratorios, podían mejorar la función neurológica en un modelo de ictus. Nosotros utilizamos este modelo de aplicación de cloruro férrico, pero puede ser un modelo de obstrucción de la cerebral media. El caso es que cuando poníamos las células madre aparecía en la resonancia magnética una menor extensión de la lesión, aparecía una mayor vascularización, ocurría ya de forma espontánea después del ictus, pero había mayor vascularización cuando poníamos las células, se producía una menor reacción inflamatoria, sobre todo de la microglía, una menor reacción glial y aparecían las células que habíamos puesto, que eran humanas, integradas en el tejido. Están pintadas aquí de color morado porque son marcadores de núcleos humanos. Por supuesto, había una proliferación de las células de la zona subventricular, como era lo previsto, y de neuroblastos, pero esto era mayor cuando poníamos las células madre. Y aparecían más neuroblastos en la zona isquémica. Entonces, pusimos en marcha un ensayo clínico, que es el estudio CELICTUS, que empezó hace ya muchísimo tiempo. No en el 2000, como está puesto aquí me he equivocado, esto es 2020 porque es cuando hemos terminado el estudio, pero el caso es que lo que quisimos hacer era, en pacientes con ictus crónico, es decir, 6 meses después de haber recibido el ictus, queríamos implantar células madre procedentes del tejido adiposo alrededor de la zona isquémica y darles rehabilitación durante 12 meses para ver qué es lo que ocurría. ¿Por qué? Mientras que teníamos un grupo de control a los cuales no se les hacía nada. Luego puede haber críticas en cuanto al diseño, pero fue una imposición también del comité ético. ¿Por qué a los 6 meses? Bueno, pues porque nuestra hipótesis era que la propia rehabilitación mejora la función neurológica del paciente hasta que llega un momento en que no hay una mejora ulterior y que quizá la inyección de estas células no produciría nuevas neuronas, pero haría algo, atraería neuronas locales, produciría mayor vascularización, produciría quizá menos gliosis y podría mejorar, junto con la rehabilitación, un poco más la función. Estas son imágenes de las cirugías. Utilizamos un sistema estereotáctico similar al que se usa para hacer biopsias estereotácticas, pero en este caso para inyectar una cantidad de células que eran volumen pequeñito, aunque eran millones de células, eran 20 millones en cada dosis, pero vamos, los volúmenes inyectados eran muy pequeños y se inyectaban, como veis aquí, mediante una aguja de biopsia en mínimas cantidades alrededor de la dosis. Bueno, el caso es que después de casi 8 años de investigación, o sea, de duración del ensayo clínico, pensábamos reclutar 10 y 10 pacientes. Al final hemos conseguido operar 6 pacientes con 5 controles, pero tenemos datos suficientes como para saber que hay indicios de mejoría. En concreto, si usamos la escala de Rankin, que es una escala de discapacidad, vemos que los pacientes que han recibido células tienen, durante el proceso de rehabilitación, pasan a tener una incapacidad leve cuando antes la tenían moderada, mientras que los que no reciben células quedan exactamente igual. La escala de Bartel, que es una escala de dependencia, que es al revés, o sea, cuanto mayor es mejor. Los pacientes que reciben células llegan al límite de la dependencia leve, mientras que los que no reciben células tienen, esto hay que explicar por qué tienen este empeoramiento transitorio, pero no lleguen a ese punto.
En cuanto a la escala NIH, que es una escala de daño neurológico, los pacientes que reciben células disminuyen de grado hasta llegar a un grado leve, siempre dentro de la ventana en la que reciben rehabilitación, mientras que los que no reciben células se mantienen en un estado de daño moderado. La escala FIM, que es una escala de independencia en las actividades de vida diaria, en la parte motora también hay una diferencia clara, aunque no hay unas diferencias significativas estadísticamente, pero quizá por el número de la muestra, también en el aspecto cognitivo y en el aspecto total. Y esta es la escala que nosotros hemos bautizado como la escala de Baston, que es mide el uso del bastón en los pacientes. Es curioso que los pacientes que han recibido células a lo largo del tiempo dejan, la mayoría de ellos, 5 de ellos, de 6, de utilizar el bastón, mientras que los que no reciben células siguen utilizando. Esto es una escala subjetiva, tiene que ver con a lo mejor con un efecto placebo, eso se podría discutir, pero el caso es que esto es lo que ocurre. Estamos analizando junto con nuestros compañeros del Neurocenter las posibles implicaciones en la arquitectura y en la plasticidad cerebral que esto pueda haber producido. Es decir, que seguro que hay alteraciones, como antes estabais contando el doctor González Nieto de forma muy interesante, quizá haya transferencias plásticas hacia zonas adyacentes que puedan tomar el relevo de algunas funciones, o quizá haya un aumento o una mejoría de áreas que con la rehabilitación pueden producir ese aumento de funcionalidad más rápidamente. Eso lo desconocemos. El caso es que, bueno, las neuronas, estas células que ponemos, seguramente desaparecerán de allí muy rápidamente. Entonces, lo que nos planteamos era ver cómo podemos hacer que las neuronas que se producen en las células que ponemos puedan permanecer más tiempo en el lugar del implante. Este es un estudio muy antiguo de Albrechtson que demostraba que después de un ictus se produce una proliferación en la zona subventricular ipsilateral del cerebro. Hay una migración masiva de células hacia la zona del ictus, pero estas células están ahí durante varios días y al cabo de 8 días desaparecen. ¿Por qué desaparecen las zonas del centro isquémico? Bueno, pues esto es el ejemplo que yo ponía antes, y se nota que estoy haciéndome mayor, que es la zona cero. Yo me acuerdo que estuve en este hotel después de la zona cero, cuando estuve rehabilitado, porque esta zona, alrededor de la zona cero, es la zona de penumbra, que puede ser rehabilitada, puede ser recuperada con un trabajo de rehabilitación, pero aquí no hay manera de que viva ninguna neurona. Ahora tendríamos que poner a lo mejor una fotografía de Beirut para actualizarlo, pero vamos, el ejemplo es el mismo. ¿Cómo podemos hacer que las neuronas vivan en la zona cero? Pues hay que hacerles una construcción, hay que construirles edificios. Y yo, una vez visitando el laboratorio de un amigo, que es Manolo Monleón, en Valencia, que se dedica a hacer biomateriales, cuando vi esta foto en la pared, como tenemos todos la deformación profesional, yo lo que vi era pues las columnas neuronales. Entonces le dije, bueno, ¿por qué no hacemos biomateriales que se parezcan a las columnas neuronales? Y eso es lo que hicimos. Vimos que los biomateriales permitían la entrada de células que tenían marcadores neuronales y estaban mucho mejor organizadas cuando se colocaban estos materiales. Y esto nos dio lugar a iniciar lo que llamamos estudio biohybrids, que sería un poco la continuación del estudio Celictus anterior. Estos son biomateriales hechos de ácido hialurónico, que son porosos, en los cuales pretendemos que sobrevivan más nuestras células y que a lo mejor puedan entrar neuronas para conectar. Este es el modelo de isquemia. Vemos que en el modelo de isquemia se produce una lesión que con el biomaterial se reduce, pero al añadir células madre se reduce todavía más. Vemos que hay neuronas dentro del biomaterial, junto con la cicatriz glial, lógicamente. Hay mayor número de neuronas cuando hay además células madre, y esta es una noticia fantástica,
hay neurofilamentos en el interior del biomaterial, con lo cual es posible que ahí se pudiesen producir sinapsis. E incluso hay células endoteliales, y veis que aquí están formando un vaso. Esta es una foto bastante bonita que refleja lo que puede hacer el biomaterial, que en realidad es pues como un scaffold, pues como una estructura, un andamio que puede hacer que se construyan las estructuras biológicas adecuadas en su tiempo. Este es el aumento de la proliferación, la integración de neuroblastos. Bueno, en conclusión, la inyección local de células de grasa parece mejorar la función motora en el ictus crónico. Este efecto aparece al asociar rehabilitación, o sea que no es un efecto único de las células. Los mecanismos no consisten en la sustitución de neuronas, sino que hay posiblemente un efecto trófico vasogénico de atracción de neuronas locales. Y es posible que los biomateriales mejoren la supervivencia de las células de la grasa y su efecto clínico, con lo cual el próximo paso será el ensayo clínico biohíbrids, que esperamos poder empezar pronto con vuestra colaboración. Y estos son las personas que han podido hacer esto. Fernando Rascón, que ha sido el brazo ejecutor, Idoia, que ha sido el alma del estudio. Fernando ha sido el cuerpo, Idoia el alma. Estas son Leire y Noelia, que están señalando la foto de un antepasado mío en la Facultad de Santiago, que es Juan Barcia Caballero. Este es el grupo de Manolo Monleón, que está lleno de gente, pero si este os parece un grupo grande, en vez del de José Manuel García Verdugo, que son todos estos. Aquí está Ulises Gómez, que ha trabajado con nosotros en esto. Y esta es Cristina Nombela, con otra persona también conocida, aunque os aseguro que no es familia mía. Y todo esto lo hemos hecho, por supuesto, en el Hospital Clínico, donde esperamos seguir trabajando y espero que esta presentación sirva para afianzar lazos y que podamos trabajar juntos en el futuro. Muchas gracias.